Muy buenas tardes, bienvenidos a Entre Todos, entretenimiento para todos. Para IUS Interactiva es un gusto estar con todos ustedes un jueves más. Les recuerdo que a través de Facebook e Instagram nos puede buscar como IUS Interactiva, darle manito arriba y compartir nuestro contenido. Igualmente en YouTube como IUS Interactiva. Hoy tenemos un súper invitado, nos vamos a deleitar con el inglés y con muchas cosas que el invitado que tenemos el día de hoy nos va a comentar. Por ahora nos vamos con cancioncita de una vez, Sergio Cruz y Misterio. Ya regresamos. Misterio que no logro descifrar y me atrae cada día más. Muestras tus trucos y me vuelves a engañar y no encuentro una respuesta y se pierde en mi mente, en tu realidad tan dulce y sensual. Estrella, no logro ver toda tu verdad. Estrella, qué lejos que estás. Estrella, de un secreto inalcanzable. Estrella, no logro ver toda tu verdad. Estrella, qué lejos que estás. Estrella, de un secreto inalcanzable.
esperarte. Pierdo el escudo que no me dejaba ver la belleza de tu mundo y se pierde en mi mente, en tu realidad, tan dulce y sensual. Estrella, no logro ver toda tu verdad. Estrella, qué lejos que estás. Estrella, de un secreto inalcanzable. Estrella, no logro ver toda tu verdad. Estrella, qué lejos que estás. Estrella, de un secreto inalcanzable. Y seguimos con todos ustedes, con Entre Todos, entretenimiento para todos. Y antes de presentar a mi súper invitado, porque yo sé que les va a encantar, hago la mención a la retransmisión en Argentina de Digital Mix, Perú con Radio NASA 21.1 FM y Ecuador con Vibra Estéreo. También un saludo hasta Dinamarca, que ya nos dejan mensajes para Carlos. Muchas gracias por tu sintonía. Y ya, sin más preámbulos, de una vez ya quiero abrirle los micrófonos a Josh Marks, mexicano, emprendedor serial desde el 2010, que ahorita vamos a aclarar qué es eso de emprendedor serial, graduado de negocios internacionales con estudios estratégicos en economía, además estudia Derecho y Finanzas, creador de Rockstar English Club, y ya me voy a quedar sin aire para todo lo que este hombre ha hecho. Josh, me encanta tenerte por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Pues el gusto es mío. Estoy muy contento de que me hayan abierto este espacio, que me hayan hecho esta invitación para platicarles un poquito de qué es lo que hago, cómo lo hago, y poder inspirar a muchas personas a que también siempre sean positivos y salgan adelante. Pues qué bonito, qué bonito. Empecemos por el principio. ¿Qué es emprendedor serial? Fíjate que este término tiene poco de haberse acuñado como tal, o sea, de haberse adaptado, porque pues obviamente suena fuerte. Sin embargo, es un término que se utiliza hoy en día para dirigirse a las personas que empiezan a emprender desde muy, muy jóvenes, ¿ok? Y entonces empiezas a tener éxitos y fracasos, ¿verdad? Entonces empiezas a tener éxitos y fracasos y tú sabes que vas creciendo con cada fracaso, ¿no? Entonces vas aprendiendo lecciones y entonces empiezas un nuevo proyecto y empiezas un nuevo proyecto y entonces se convierte como en un emprendimiento en serie. Entonces, por eso es que hoy en día a los empresarios, emprendedores, se les conoce más bien como emprendedores seriales, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que son muchos los tropiezos que vamos a tener en la vida, es un camino largo, ¿verdad? Esperemos para todos y por supuesto que cuando uno está emprendiendo pues se enfrenta a diversas situaciones que te hacen más fuerte, ¿no? Entonces ya cuando comienzas otro proyecto ya sabes cuál es el camino a seguir, cuál es el atajo que tienes que tomar para poder llegar a donde quieres. Pues está muy interesante, la verdad. Yo seguramente muchos de nuestros oyentes y televidentes no conocían el término, pero pues ya nos instruiste en esta nueva forma de denominar a las personas que hacen emprendimiento y eso está súper cool. Bueno, yo te puedo hablar un poco en Spanglish porque sé perfectamente que también eres un super coach, el rockstar del inglés. De eso vamos a ir hablando también durante la entrevista. Pero antes de eso, ¿qué te gusta más? ¿Los negocios, la economía, el derecho, el inglés, mejor dicho? Fíjate que es muy extraño, ¿no? Cómo todo esto se fue mezclando. Sin embargo, yo recuerdo desde que estaba muy pequeño, yo creo que tendría, según me acuerdo y según me cuenta mi mamá, tenía yo creo como unos 3 años
cuando yo estaba viendo la televisión, estaba viendo el informe de gobierno del presidente y entonces yo estaba escuchando súper atento, saludando a la bandera, escuchando el himno nacional y todas estas cosas que hacen los patriotas, ¿no? Entonces yo recuerdo este tiempo porque fue donde yo empecé a tener esa convicción de que quería hacer algo grande, ¿no? O sea, quería hacer algo grande para inspirar personas, quería hacer algo grande para trascender. Entonces, pues yo veía en una figura presidencial, digamos, una responsabilidad muy, muy grande y también el poder beneficiar a muchos, muchos miles, millones de personas, ¿no? Entonces, creo que ahí empezó toda la parte, digamos, política, económica, de cómo se daba todo. Soy muy bueno en los números, digo, no por decirlo de manera presuntuosa, pero me gustan mucho los números, entonces también todos los cálculos y todas estas cosas es algo que me mueve mucho la mente, entonces toda esa parte la verdad es que me encanta y lo fui mezclando, entonces fue cuando encontré la parte de economía, sin embargo, pues siempre me ha gustado también la parte de conocer culturas, conocer el mundo, conocer a las personas, entonces ahí entra, digamos, la parte internacional. Y luego ya de una serie de tropiezos en mi vida, tropiezos que yo, de los cuales te digo, por eso me llamo emprendedor serial, porque fracasas, sabes cuáles son las áreas débiles y entonces sabes que debes de fortalecerte en ellas. Entonces ahí es donde entra la parte del derecho, ¿sí? Entonces yo tuve algunos detalles con mis emprendimientos y eso ocasionó que yo decidiera unirme a la parte de la abogacía para poder crecer, para poder conocer sobre todo de qué están hechos los contratos, las normas, todas estas cosas que nos rigen para poder cuidar no nada más a mi persona, sino a mi equipo, a la gente allá afuera, a los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente todo esto, y bueno, el inglés es algo que igual desde muy pequeño, pues yo era muy vivaracho, como dicen acá en México, muy vivo, muy siempre despierto, entonces siempre veía caricaturas y noticias en inglés desde que estaba niño. Entonces siempre estaba viendo o el canal de caricaturas de Estados Unidos o el canal de la cadena CNN, ¿no? Entonces siempre estaba en inglés y desde ahí me conmocionó, me gustó, me impactó y fue como adquirí todo ese gusto por el inglés, ¿no? ¿En qué momento haces todo esto? O sea, ¿en qué momento duermes? Es broma, es broma. Bueno, lo que quería, digamos, de pronto resaltar en lo que nos cuentas es como una constante desde chiquitos, como que nos marcamos unas cosas, unas metas que queremos hacer sin saberlo, ¿no? Y tú lo cuentas, desde los 3 años ya veías cosas en inglés, ¿no? Estabas con una figura de autoridad o de representación o de responsabilidades que era el presidente. ¿Recuerdas cuál era el presidente de esa época? Fíjate que, pues sí, era Salinas de Gortari, era el presidente Salinas de Gortari, entonces lo recuerdo perfectamente bien. Y eso está súper bonito, o sea, súper bonito cómo nos marcas toda esta historia y uno se va imaginando todo el proceso que ha llevado Josh Marks para estar en donde está, ¿no? Sí, definitivo. Fíjate que me gustó muchísimo toda esta parte, lo vi como algo muy, muy divertido, entretenido, pero sobre todo la visión, hacia dónde quería yo llegar, lo que yo realmente quería hacer. También eres creador de Rockstar English Club, una iniciativa que emprendes para que muchos latinos aprendan a dominar el inglés. ¿Te creaste un método? Vamos a dejarlo ahí en suspenso para que todos nuestros televidentes no se vayan a despegar. Vamos a un comercial y ya regresamos. Vale.
Y les recuerdo que estamos en Entre Todos, entretenimiento para todos, para IUS Interactiva, y también hay retransmisión para Argentina con Digital Mix, Perú Radio NASA 21.1 FM y Ecuador Vibra Estéreo. También saluditos para Carlos, que nos saludó desde Dinamarca a través de nuestras redes sociales. Y teníamos en remojo, no sé si me entiendes el término, Josh, si no, te lo explico. Venga. Una pregunta que dejamos en el aire, que tiene que ver como, digamos, vámonos al principio, antes de esta pregunta. ¿Cómo surge la idea de inspirar a latinos a aprender inglés? Pues creo que es una pregunta buenísima, es algo que a final de cuentas es la razón de ser de lo que estoy haciendo ahorita. Yo actualmente pues considero, soy emprendedor, tengo algunos negocios en los que participo activamente con otras personas y están en un nivel óptimo, ¿verdad? Entonces están estables, están tranquilos y en eso llega la idea, porque yo siempre me la pasaba ayudando a mis amigos a presentar exámenes en inglés, a ayudarlos a preparar para entrevistas, porque desde pequeño me gustó muchísimo, entonces digamos que crecí con esa idea de que el inglés era parte de mi vida, ¿sí? Entonces, como lo veía continuamente todos los días en la televisión y mis padres afortunadamente pudieron pagarme una educación en la que también el colegio hasta cierto punto era bilingüe, entonces convivía con otras personas así con esa misma mentalidad y eso ayudó a que también yo fuera creciendo, digamos, con ese plus, y ese plus hizo que, no les miento, yo creo que fue en preparatoria cuando empezó a notarse un poco más, porque nos pedían ahí el TOEFL, el famoso TOEFL, entonces este examen era como el más difícil de todos y todo el mundo se asustaba con él. Y la verdad es que a mí me divertía muchísimo entrar a un examen del TOEFL, ¿no? Durabas ahí 4 horas sentado, escuchando y tratando de contestar lo mejor posible, pero me gustaba muchísimo. Y lo más divertido de todo esto era que yo hacía la voz muy parecida a la grabación del examen. Entonces eso hacía que mis compañeros se rieran mucho, sí causaba cierta gracia, pero al mismo tiempo pavor porque sabían que ya venía el examen, ¿no? Entonces, a partir de ahí ellos empezaron a pedirme mucha ayuda, les empecé a ayudar y todo, pero no fue hasta mucho después, muchos años después, cuando yo estaba emprendiendo cierto negocio. En uno de esos se dio la oportunidad en que había una necesidad de la empresa cliente de poder trabajar proyectos fuera del país. Entonces, yo los ayudé con toda esa parte y luego capacité a una parte de su equipo en inglés para que pudieran atender a los clientes extranjeros, ¿ok? Entonces, esa fue como una parte importante que llamó una atención un poquito, y después había personas que me decían, oye, no das clases de inglés, bla, bla, bla. El caso es que este don, porque yo lo considero un don especial, el tener digamos, esa facilidad para que yo pueda disfrutar el idioma y hacerlo mío, porque yo tengo amigos que me dicen, es que a mí me cae muy mal el inglés, no lo quiero hablar, no puedo, y se bloquean. Entonces, no era mi caso, y eso hace que yo disfrute del inglés y al mismo tiempo empiezo yo a pensar en, oye, pues si lo hablo tan bien,
si todos me están diciendo que lo hablo bien, y esto te estoy hablando que ya fue hace poco, o sea, realmente pasaron muchos años en los que yo tenía frente a mí literalmente lo que yo quisiera, lo que yo debería de hacer, ¿no? Como mi misión de vida, ¿sí? Como frente a tus ojos. Cuando dices, oye, ¿cuál es tu propósito de vida? Y no sabes qué responder esa pregunta, yo tampoco sabía realmente. Yo estaba haciendo negocios y yo decía, no, pues yo quiero ser un gran empresario, un gran emprendedor, un gran líder, y sin embargo, me topo de la nada con esto y digo, pues, si tengo y domino el inglés, creo que voy a poder hacer algo con esto, ¿no? Voy a hacer algo que transforme vidas, que cambie paradigmas, ¿sí? Y que la gente diga, va, quiero aprender inglés porque él me está diciendo que es fácil, que es sencillo, que no es fácil, es sencillo, ¿sí? Que es sencillo y que podemos hacerlo de una manera importante. Voy a abrir tantito paréntesis porque creo que hay una pregunta del público que dice, ¿algún libro de coach que recomiendas? Carlos pregunta, por supuesto, fíjate qué bueno que aquí lo tengo, lo acabo de comprar, literal. Este libro ya voy por la mitad, se llama Aquí no hay reglas y es del CEO de Netflix, o sea, es del director general de Netflix, junto con una autora muy crítica, bastante buena, que le hace una entrevista a él y juntos escriben este libro. Está padrísimo porque habla de toda la cultura que se vive en esa empresa y cómo es totalmente diferente a todo lo tradicional, ¿no? Entonces, sí, aquí viene es de Conecta, la editorial, se llama Aquí no hay reglas, se llama Netflix y la cultura de la reinvención, ¿ok? Por Reed Hastings y Erin Meyer, ¿sí? Como quiera, ahí les paso el dato por el chat para que lo puedan tener. Pero sencillamente así fue como hubo un parteaguas en donde yo dije, yo necesito usar este don, por algo lo tengo y creo que este es mi llamado, ¿no? Yo traté de hacer muchas cosas, hice misiones, fui de misionero, estuve ayudando a muchas personas en otras cosas, en otros esquemas, traté de dar empleo muchas veces, todavía doy, pero digamos que me enfocaba mucho en ayudar a personas a conseguir empleo para poder garantizar que hubiera un sustento para sus familias, pero nunca me había caído el 20 que con el inglés yo podía generar un trampolín para millones de personas que buscan oportunidades, ya sea para estudiar en el extranjero, ya sea porque se van a ir de viaje y se van a topar con muchos obstáculos del idioma, y por otro lado, sobre todo para mejorar su condición laboral, ¿sí? O sea, si tú tienes un trabajo y hablas inglés, seguramente tú vas a tener muchas más posibilidades de tener un mucho mejor sueldo que el promedio de todo tu país, ¿no? Entonces, esa es la intención por la cual empecé a formar este proyecto. Todo comenzó haciendo un pequeño show de noticias. Eran como siempre me gustaban las noticias desde pequeño, pues entonces yo dije, oye, me gustaba mucho la farándula, los espectáculos y todo esto, y dije, voy a hacer un pequeño show, un top 5 de historias de lo que pasó en el mundo hoy, ¿sí? Lo más así trascendental, enfocado en temas de interés, como política, espectáculos, economía, negocios, etcétera, ¿no? Entonces, le llamé Rockstar News, ¿ok? Como noticias de los rockstars. ¿Por qué Rockstar News? Porque la palabra rockstar a lo mejor la gente la liga más como a una estrella de rock, de que, oye, ¿sabes qué? Pues el de Van Halen o el de Aerosmith o lo que sea. Y sí, efectivamente, esas son estrellas de rock. Sin embargo, el término como tal en el idioma inglés se utiliza hoy en día mucho también para hablar de alguien sobresaliente, ¿sí? Alguien que tiene, que es sobresaliente, que es líder, que es punta de lanza en cualquier sector. Si hablamos de la pandemia del COVID, podemos decir que los médicos en línea de frente son los rockstars de la medicina, ¿sí? ¿Por qué? Porque están peleando contra esta pandemia, ¿no? Y por otro lado, oye, el mejor ingeniero, pues es el rockstar de la ingeniería. El mejor tal, pues es el rockstar de la música, es el rockstar de la psicología, ¿no? Entonces, yo consideré que mi show debería de concentrarse en noticias positivas, ¿sí? Hablando de los rockstars del mundo, ¿ok? Entonces, eso es lo que fue el parteaguas, el inicio con el cual arranqué este proyecto de Rockstar English Club. Josh, pues escucharte hablar es una delicia. Yo aquí voy pensando en todas las cosas que haces
Y en la respuesta, digamos, en lo que nos estabas contando, pues evidencia esa relación que pudiste crear entre el inglés, los negocios, el emprendimiento, la economía, ¿no? Solamente con escucharte, por ejemplo, el libro que le recomendaste a nuestro televidente Carlos tiene que ver también con marketing, estrategias, negocios, y está súper interesante por si quieren leerlo, pues ya tenemos el recomendado. Varias preguntas con respecto a lo que nos estabas contando. Hablabas de que muchos de tus amigos se bloqueaban, ¿no? Y, por ejemplo, que le tenían miedo al inglés. Tú como coach, como inspirador, como experto duro, en Colombia le decimos una persona que es como muy berraca, muy dura, aquí cómo lo dirían, como rockstar, algo así, más o menos los sinónimos que encuentro. Algo que pudieran hacer estas personas para perderle el miedo al inglés, un tip o que puedan hacer algún tipo de ejercicio que recomiendes. Definitivamente. De hecho, hay unos puntos importantes en la parte del aprendizaje del inglés y la barrera más grande es, ¿cómo le hago para pensar en inglés, Josh? O sea, pues siempre es la pregunta inicial de la persona que tengo enfrente, ¿no? Es, ¿cómo le haces tú para pensar en inglés? ¿Cómo es que cambias ese chip? Porque yo veo algo en inglés y lo primero que hago es meterme a mi celular para ver qué significa en español y entonces ya sé qué significa en español. Y la idea es precisamente quitar esa barrera. Esa barrera solamente se quita a través de un cambio de chip que tú tienes que tener la voluntad de hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tip más grande es, si tú quieres pensar en inglés, tienes que vivir en inglés. ¿Qué significa esto? Tienes que ser como un niño chiquito que todo lo conceptualices en inglés. Si yo veo un libro, ¿sí? No voy a buscar book en Google para que me diga que es un libro. Yo tengo que enseñar de manera, digamos, conceptual. This is a book. Okay, book, book, book. Y en base a repetición, saber qué es eso. Perfecto, Josh. Ahí nos quedamos, nos vamos a escuchar una cancioncita que se llama Vacilar Contigo y ya regresamos para seguir charlando. Vale. Yo lo que quiero es vacilar contigo y tú no quieres que te vean conmigo. Y yo que siempre brego a fuego contigo. Dime por qué ya no podemos ser amigos. ¿Qué será lo que pasó? Si todo estaba al 100 ayer cuando nos despedimos todo parecía estar bien. Porque frente a la gente se te descarrila el tren. Si cuando estamos solas todo fluye requete bien. Y lo nuestro en que quedó. Iluso yo que me creí que de mí tú te habías enamorado. Viaje que ya estaba al otro lado. Como son las cosas, tú querías otra cosa. Y yo lo que quiero es vacilar contigo. Y tú no quieres que te vean conmigo. Y yo que siempre brego a fuego contigo. Dime por qué ya no podemos ser amigos. Si te vas o te quedas o te vienes, habla claro que tú quieres. Ahora dime qué es lo que este jueguito se acabó. Quiero saber pa' que tú me quieres. Y ahora dime qué es lo que tú quieres. De esa guasa que yo te conozco, ya veo por donde tú vienes. Ahora dime qué es lo que tú quieres. No calientes la comida si no te la vas a comer. Habla claro si no dime qué es lo que tú quieres. Y ahora ya mayor y me solloza. Se dio cuenta que lo nuestro era otra cosa. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo son las cosas? Tanto que hablaste que ni te gustaba y ahora no quieres otra cosa. ¿Cómo son las cosas? Yo estaba pa' ti, ahora estoy puesto pa' mis cosas. ¿Cómo son las cosas?
Y antes de seguir con nuestra entrevista con Josh Marsh, yo le quiero pedir, porfa, las redes sociales para que te sigan, para que vean tu trabajo, sobre todo en la parte del inglés. ¿Qué podemos encontrar en tus redes sociales? Cuéntanos. Sí, claro que sí, fíjate, yo en redes sociales estoy en Instagram, en TikTok, como @Josh, J-O-S de sal, H, D de David, intermedia, y luego Martz, M-A-R-T de Tito, Z, ¿ok? Josh de Martz, ese es como me encuentran en Instagram, en TikTok. ¿Qué van a encontrar ahí? Pues van a encontrar mucho contenido que los va a inspirar a aprender y practicar el inglés sin ningún tipo de costos ni nada, nada. O sea, ahí realmente yo me dedico a hacer contenido para que las personas vean una inspiración en que sí pueden aprender inglés y que lo pueden hacer siendo constantes. Si yo subo videos es para que lo hagan. Y tengo en Spotify, tengo un podcast, se llama Inglés para Rockstars. Está padrísimo porque también son una de las cosas importantes para que puedas aprender y dominar el inglés es que lo escuches todo el tiempo. Entonces, cuando vas al carro, a tu trabajo, en el carro, en el transporte, necesitas estar escuchando inglés. En vez de estar escuchando la música, claro, es padre estar escuchando música, pero de repente mezclarle ahí algo de contenido nutritivo para la mente y que te haga practicar el inglés, ¿verdad? Entonces, en ese podcast vas a poder encontrar episodios divertidos en inglés y en español de tips para que sigas mejorando. Y en YouTube, por supuesto, mi canal de YouTube es igual, es Josh Martz. Ahí en YouTube también siempre estoy subiendo videos. Estoy tratando ahora de subir 3 videos por semana, donde empezamos desde cero. Si tú de plano no sabes nada de inglés, estás en cero, pero quieres aprender, métete al canal porque estoy subiendo videos desde nivel cero, nivel básico, desde el ABC, desde los meses del año, los números, etcétera, etcétera. Y vas a ir encontrando ahí diferentes videos para diferentes niveles, ¿verdad? Entonces eso también, si eres constante, si eres bueno como autodidacta, te recomiendo muchísimo que te metas al canal porque va a ser una herramienta poderosísima para que practiques y domines el inglés en donde sea que te encuentres. Pues qué bonito lo que podemos encontrar en tus redes sociales. Y hablando de ese emprendimiento, de esa iniciativa bonita para inspirar a muchos latinos, a los latinos a veces de pronto nos cuesta más el inglés, ¿no? Sí, ajá. Dime. No, 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 sí, sí, definitivamente los latinos traemos otro chip, estamos muy acostumbrados al español y estamos muy acostumbrados a esa, digamos, a no abrirnos, a no querer hablar otro idioma, a sentir siempre lo nuestro y a querer traducirlo. Pero sin embargo, es muy bonito cuando empiezas a querer, a tener empatía y a querer hablar con otras personas de otras culturas, conocer sus culturas, conocer su mundo y sobre todo que haya un puente que te comunique con ellos, ¿no? Porque la diferencia es que también pensamos que el inglés nomás es de los gringos, ¿sí? O sea, no, es que pues es que es de los gringos y me caen mal y no quiero. Entonces, por eso es que yo les recomiendo, aprende inglés porque el inglés es un puente, si te vas a ir a Japón, si te vas a ir a China, si te vas a ir a Corea, si te vas a ir a Australia, si te vas a ir a Europa, el inglés es la herramienta que te va a permitir disfrutar más tu viaje, estar seguro, estar tranquilo y comunicarte, ¿verdad? Perfecto. Yo te quería hablar de ese método que tú has establecido, que es diferente al método tradicional para que sea más fácil aprender el inglés. Cuéntanos un poquito cómo te ideaste esta idea, porque esto también tiene algo de pedagogía. Efectivamente, Nati, tal y como lo mencionas, yo digo, no tengo una formación de docente, no estudié para ser maestro, ni mucho menos. Yo admiro mucho la parte docente y toda la gente que estudia todo esto. Sin embargo, yo creo que para la parte del inglés o de aprender cualquier idioma, porque yo lo aplico para aprender otros idiomas, pero por ejemplo, específicamente en el inglés, me surge la idea de evaluarme a mí mismo cómo fue que yo lo aprendí, ¿sí? Entonces yo me di cuenta que yo lo aprendí aplicándolo, aprendí el inglés conceptualizando todo en inglés. A mí una vez, yo tengo una madrina, así le llamo, es como la hermana de mi abuelita, y ella vive en Estados Unidos, entonces yo voy muy seguido para allá
yo estaba pequeño y ella me dijo, es que tú tienes que hablar inglés porque tú te vas a venir a vivir para acá, etcétera, etcétera. Entonces me dijo, te voy a meter a esta habitación, vino tal persona y se la va a pasar hablando contigo todo el día. Hasta que no empiece a platicar, puedes salir. Digo, no fue como un castigo. Realmente me inspiró y yo dije, pues va, ¿verdad? Entonces ahí me metí y esta persona empezó a señalarme objetos, ¿verdad? Empezó como esta, jarrón, esto se llama porcelana, esto se llama tal. Y entonces yo empecé a absorber eso. Y eso fue como, digamos, el inicio de cómo yo retomé eso para hacer una metodología propia de lo que hoy enseño en Rockstar English Club. Súper bonito, o sea, fue la repetición, el conectar lo que estabas viendo y tú eras chiquito o eras ya adolescente. No, digamos, ya estaba yo un poco más grande cuando yo empecé digamos, a unir los puntos, ¿verdad? Hay gente que dice, oye, yo no puedo unir los puntos, yo siempre estoy tratando de unir los puntos. Mi cabeza siempre está en movimiento. Entonces, cuando yo logro esto, logro comprender cómo fue mi evolución en el inglés, empecé a escribir un método de cómo se me hacía más sencillo a mí. Y lo que nos mencionas tiene que ver con un proceso mental, ¿no? Cambiar el chip un poco, porque en lo personal te lo digo, soy de las latinas que hace la traducción, quiero saber qué significa. Pero ahorita vamos a seguir hablando un poco de esto, vamos a corte comercial y ya regresamos. Vale. Yo sé que ustedes lo recuerdan en qué momento nos quedamos. Estábamos hablando del proceso mental que tenemos que hacer para lograr acondicionar nuestro propio cerebro para que pierda el miedo y para que fluya más rápido el inglés. Pero tú eres más experto en eso que yo. Quiero que nos expliques un poco de este proceso mental. Sí, fíjate que te decía, ahí fue donde a mí llegó como esa línea que unía los puntos, ¿no? Fue reciente, fue a partir de hace aproximadamente 1 año y medio que yo estaba dando apoyo a empresas que tienen personal que tiene que hablar inglés, ¿sí? Entonces, a partir de ahí creo mi show de las noticias en inglés porque yo dije, la única forma en la que yo puedo hacer algo que sea llamativo, que sea contenido de interés para las personas y que les aporte realmente algo a su vida, es, pues voy a crear un pequeño programa de noticias, de 5 noticias al día y va a ser en inglés. Y a pesar de que toda mi audiencia, la mayoría son latinos, me van a decir, oye, ¿por qué estás hablando en inglés en tus historias de Instagram? Y entonces yo tenía que empezar a crear esa cultura de decirles, es que no es porque yo quiera decirte, no es que hablo inglés, bla, 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 sino realmente inspirarte a que una de las formas más simples de que tú puedas dominar el inglés es escuchando y practicando. Entonces, si yo te estoy dando las noticias en inglés todos los días, pues mejor me vas a escuchar a mí que estar escuchando las noticias en la televisión y que a lo mejor son más aburridas y que son en español y que no te gustan, ¿verdad? Entonces, como en las historias es como muy corto, muy rápido, pues a la gente le empezó a gustar, se empezó a hacer como viral
¿sí? Y eso le empezó a generarme mucha gente que me empezó a seguir y que me empezaba a preguntar y a pedir más cosas y que le gustaba el contenido. Y fue cuando decidí dar el salto a crear el canal. Empecé el canal y de ahí en adelante, pues ha sido un proceso. No es un proceso fácil. Obviamente tienes que sacrificar mucho tiempo para poder estar grabando contenido que a final de cuentas, pues no te pagan para grabar ese contenido, ¿verdad? O sea, ese contenido lo haces porque yo creo firmemente que tenemos que devolver de lo que tenemos mucho, pues tenemos que devolver. Entonces, si yo tengo mucho inglés, pues voy a devolver todo el que pueda para inspirar a muchos otros, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llamó a mí, fue mi llamado. Y fue cuando decidí, porque después ya recibía muchos mensajes pidiéndome clases, ¿verdad? Oye, no das clases particulares, oye, ¿dónde puedo encontrar tu salón o tu escuela, etcétera, etcétera? Y pues empezó toda esta onda online, ¿sí? Inclusive fue antes de la pandemia cuando yo empecé con esto y realmente fue como un parteaguas, ¿verdad? Fue donde yo decidí, yo tengo algunos mentores, digamos que esos mentores yo los sigo en Instagram, los leo, los veo, los escucho todos los días y me inspiraron a atreverme, ¿sí? De que, ¿sabes qué? Pues haz una escuela en línea donde tú puedas transmitir todo tu conocimiento y crea tu propia metodología. Y ahí fue donde nació mis ganas de escribir. Por supuesto que hice un benchmarking es decir, agarré ideas de personas que ya están haciendo algo similar en todo el mundo, que inspiran a personas a aprender inglés. Y entonces yo hice como un cóctel, ¿no? Hice como un cóctel de enseñanza de los métodos tradicionales, de los métodos alternativos, de lo que decía fulanito de tal, de lo que decía aquel otra persona, y creé mi propia metodología. Entonces mi metodología está basada en escenarios de interacción continua. La interacción continua no es más que lo que significa literal, interacción continua con el inglés, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Yo te enseño inglés como aprendiste el español, ¿sí? Si yo te enseño gramática como cualquier modelo tradicional, si tú vas ahorita a una escuela de inglés, te van a decir, no, pues los primeros niveles es toda la gramática, vas a empezar con los números, el abecedario y estas cosas, y te dicen A significa A, B significa B, green significa verde, y entonces desde ahí tu mente ya se está bloqueando, desde ahí tu mente ya no está pensando en inglés, desde ahí tu mente ya no está conceptualizando el inglés, y eso es un punto importante que después nos bloquea y nos limita para la fluidez del inglés, ¿sí? Entonces ahí fue donde yo dije, aquí es donde tengo que hacer hincapié. La gente no puede estudiar de manera tradicional, tienes que hacer todo completamente diferente a eso. Y es crear esa cultura en la gente, cambiar el chip de algo que tiene muchas décadas siendo así, o sea, tiene años enseñándose de esa manera, pero sin embargo yo te lo puedo decir, yo también estuve en una escuela de inglés que no me acuerdo qué vi en esa escuela, ¿sí? O sea, yo te puedo decir, oye, yo estuve y no, o sea, realmente no recuerdo así como un día donde yo haya aprendido algo. A lo mejor tengo mucho vocabulario, que a lo mejor ahí te ponían el vocabulario todo el tiempo, pero no aprendí inglés durante 2 años en esa escuela, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que realmente no me enseñaron a hablar inglés. El inglés hablado lo aprendes solamente cuando te atreves y cuando haces una repetición al escuchar palabras, películas, canciones, sobre todo las canciones. Si tú pones una canción en inglés, créeme que yo conozco muchos que tararean canciones, haz de cuenta que la están cantando en inglés, ¿sí? Y ellos mismos creen que la están cantando. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Tienes que buscar la canción, leer la letra y estarla cantando con tu artista favorito. Eso es lo que te va a ayudar a que empieces a perfeccionar tu pronunciación y que te empiece a gustar el inglés, porque también te motiva, ¿va? Perfecto, me hiciste acordar de una cosa súper chistosa. Una que de verdad, o sea, uno aprendiendo solamente a escuchar las canciones en inglés, uno puede reproducirlas, ¿no? Sin saber qué está diciendo, qué está cantando, pero también con el TikTok se da mucho que las canciones las acomodan con el español, entonces me hace acordar de cosas que acomodan solo de cosas chistosas. Pero bueno, me surgieron miles de preguntas que ya ahorita te las voy a hacer. Vamos con una canción que se llama Enamorada de un fan. Vamos con comercial y ya regresamos.
Y seguimos con Entre Todos, entretenimiento para todos. Y yo antes de que se acabe el programa, porque siempre me pasa, quiero agradecer a David Hernández que está en la parte de controles, porque siempre que se acaba el programa le digo, no te nombré, qué vergüenza, siempre me pasa lo mismo. También aprovecho para mencionar la retransmisión para Argentina por Digital Mix, Perú, Radio NASA 21.1 FM, Ecuador, Vibra Estéreo. Y además por agradecerle el tiempo y la disposición a nuestro super invitado, porque mira que en la entrevista se ha evidenciado que eres también un alma muy generosa. Cuentas como desde el principio, desde chiquito, siempre quisiste ayudar a los que estaban a tu alrededor y por eso te lo menciono al aire. Te mereces cosas bonitas, te mereces que todos estos emprendimientos vean la luz, porque así como tú mismo lo mencionabas, Josh, a veces la vida misma, no solo lo profesional, sino la vida misma nos tiene como en una ruleta, estamos bien y de repente se vienen cosas que no esperamos a nuestra vida, pero eso nos fortalece y creo que si somos, no sé si llamarlos inteligentes, cabe la palabra, podemos volvernos mejores seres humanos, ¿no? Aprender de esas experiencias negativas para sacar la mejor versión de nosotros, no lo peor, que muchos dicen, no, es que me voy a volver peor por esto que me pasó, no, volvernos mejores personas. Y creo que lo evidencias con todas tus respuestas, ya no te dejaba hablar, ¿no? No, no pasa nada. Porque en lo último que nos estabas mencionando, hablaste algo como de escribir, cuando mencionabas lo del cóctel, y a mí me surgió una idea. ¿No has pensado en escribir un libro con todo esto que sabes, con todas estas experiencias? Se evidencia también que tienes mucha sed por aprender, entonces en ese afán podrías compartir un libro. No sé si de pronto lo has pensado en algún momento. Fíjate que ahora que lo mencionas, sí, efectivamente sí es algo que está en mis planes. Sin embargo, creo que estoy justo en este momento de mi vida en el que me está pasando todo, ¿sí? Entonces me está pasando todo y hablo de cosas buenas, cosas malas, ¿no? Pero realmente, como dices, es una montaña rusa de altas, bajas, aquí y allá, etcétera, etcétera. Y por supuesto que se me ha venido a la cabeza la idea de escribir un libro. Sin embargo, creo que me faltarían algunos capítulos si lo empiezo ahora, sí, y entonces quiero como prepararme para saber exactamente cómo imprimir en letra momentos que yo sé que van a marcar una diferencia para personas que seguramente pueden estar viviendo ese momento difícil, ese momento aparatoso en su vida, ese momento donde te quiebras emocionalmente, ¿sí? Y cómo puedes tener esa inteligencia emocional para salir avante, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es algo que está en mis planes. Todavía no me he atrevido, a lo mejor porque estoy haciendo como, tampoco quiero como aventar balas para todos lados, ¿verdad? Así de que, oye, no, el que mucho abarca, poco aprieta, entonces prefiero ser muy enfocado y disciplinado en lo que estoy haciendo ahorita. También ahora con la pandemia, pues me toca decir que tengo que ser muy empático con todo lo que está pasando. Entonces, sí es algo que no pienso hacerlo ahorita, inmediatamente, pero sí está dentro de mis planes. Digo, espero también se me dé la oportunidad de lograrlo y de hacerlo para poder proyectar eso que necesito comunicar a las personas para que no tropiecen con esa piedra, para que no se vayan por ese camino sinuoso o al menos ahorrarles algunos dolores de cabeza, o hasta muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, pero sí, definitivamente es algo que me encantaría hacer, me encantaría escribir a puño y letra, ahora sí que muchas vivencias que he tenido, ¿no? Juguemos un poquito para romper el hielo. Título que se te venga a la cabeza en este momento. Tienes que escribir un libro ya, ¿cuál sería el título? Híjole. Las piedras del emprendimiento, puede ser. Sí, Bueno, sería el título. Y muchos comprarían tu libro. Yo sería una de las primeras ahí. ¿Qué voy a encontrar de Josh? Vamos a descubrir. sí, creo que es una pregunta súper buena, ¿eh? O sea, es algo que ni siquiera me he puesto a pensar en eso, pero es muy buena porque definitivamente tiene que ser algo catchy, algo que llame, que te atrape desde que lo ves. Y como ves las portadas de las películas o de los libros, pues sí que te emocione, ¿no? Entonces sí, creo que le echaría una pensadita más profunda, pero así a grandes rasgos, creo que sería un libro enfocado
en varios temas, pero sobre todo el hecho de que las personas puedan salir de su zona de confort, pero que sepan qué tienen que hacer para eso. Sí, o sea, que no es nada más salirte de la zona de confort y esperar que te caiga algo, sino realmente es qué camino tomo, o sea, qué paso sigue, cuál es el B, cuál es el C, cuál es el D. Si tú ya hiciste eso y te funcionó, creo que le puedes decir a las personas que confíen en que lo van a lograr, ¿verdad? Y que se van a topar con A, B, C, piedras, ¿sí? Que en el camino, pero que tienen que traer botas de uso rudo para poder pasar por encima de eso, ¿no? Entonces, Perfecto, me encanta esa respuesta. Ahora, una canción, si habláramos de hacer un tráiler de la vida de Josh Mars, ¿una canción que le meterías? pues me gusta mucho la de I Got a Feeling de Justin Timberlake. Esa creo que es como, tengo un presentimiento, ¿no? O sea, es lo que dice la canción, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo, es una mm, muy energética. Yo también me considero una persona muy energética. Creo que cualquier persona, si tú le preguntaras a mis mejores amigos, describe a Josh en una palabra, te dirían que soy el demonio de Tasmania, ¿no? O sea, por la energía que despido y que no me canso. O sea, mi mente siempre está dando vueltas, es algo, seguramente hay muchas personas allá afuera que se identifican con eso, pero es real. O sea, estás en un punto donde dices, me vine a descansar a un café, a leer o lo que sea, y tu mente al leer ya está creando otras estructuras para hacer mañana, ¿sí? Entonces, eso me ha tocado leerlo en libros que hay autores o personas a las que les pasa y me encanta porque digo, no estoy solo, caray. O sea, realmente hay otras personas que viven exactamente lo mismo y que dicen, estoy siempre construyendo y pensando qué va a pasar en 10, 15, 20, 30 años. O sea, eso es algo, o sea, vivo el hoy, porque no te miento, disfruto demasiado el hoy todos los días, pero mi mente está 30 años adelante, ¿sí? Entonces eso es lo que yo trabajo todos los días. Podríamos decir que tienes una mente proyectiva y muy creativa, ¿no? De pronto te puede pasar en lo que nos comentas que de pronto también te vas a dormir, a descansar y tu mente está creando todo el tiempo. Sí, fíjate, es muy gracioso porque tengo amigos, muchos amigos del área médica, doctores, y apenas estoy platicando con ellos y me dicen, no, es que fíjate que no hay tantas plazas para los médicos, etcétera. Y yo les digo, ¿y por qué no? Pues, ¿por qué no creamos una plataforma donde sea como Uber, pero de doctores, ¿verdad? O sea, si tú tienes trabajo a la hora que sea, te hacen un llamado, oye, quiero una consulta, vas obviamente en un sector chico, ¿verdad? Ya después que se haga más grande conforme vaya creciendo, pero creo que siempre me están surgiendo ideas. Entonces, siempre me agarro mucho tiempo platicando con mis amigos y les gusta platicar porque saben que los saco de su zona de confort. Sí. Y bueno, un hobby que tenga Josh Mars que pueda decir, esto me gusta hacer, esto lo pueden hacer los que nos van a escuchar en el futuro, lo que nos están viendo. Nadar, me encanta nadar. O sea, me encanta nadar, digo, en toda la universidad nadé para el equipo y todo, pero nadar es un deporte o una actividad que te relaja todos los músculos y te los cuida también. Entonces, creo que te los trabaja bastante a gusto y te desapareces un momento, ¿no? Cuando te vas debajo del agua, haz de cuenta que desapareces y que estás completamente en silencio, relajado, pensando en que tienes que salir, ¿verdad? Entonces, ese es un punto importante. Leer, leer también es otro de mis pasatiempos favoritos. E ir al cine. Amo el cine, amo los espectáculos, las películas, todo lo que hay detrás de esa industria me fascina. Entonces, siempre ir al cine es vital en mi vida, ¿no? ¿Película favorita, ya que lo mencionas? Ay, rayos, creo que tengo muchas, pero es Mi Pobre Angelito, ahora que estamos en época navideña, creo que es épica, épica. O sea, esa no puede faltar en mi vida, ¿no? Y la de En Busca de la Felicidad, porque creo que también es una que me enseñó mucho y que yo viví cosas muy parecidas en ese tema. Ah, muy linda. Hay una frase ahí, voy a decirla a mi manera, pero es como nadie, no, él le dice a su hijo, no permitas que nadie te trunque tus sueños, ni siquiera yo, que soy tu Exactamente, padre.
Exactamente, así tal cual. Eso es, si nos despidiéramos con una frase, yo creo que le copiaría, le haría ese benchmarking a Will Smith o al director y creador de la película, ¿no? Súper bonito. Y ya, la última, se nos va el tiempo, yo por mí me quedaría horas hablando contigo. La última, ¿qué le falta a Josh Marks para, no sé, en la proyección profesional, en la vida personal, para alcanzar más felicidad de la que tiene? Porque eres una persona muy joven. Algo que te falte, algo que tú digas, no puedo dejar de hacer esto. Ver cómo las personas que inspiro conquistan sus sueños y saber que yo fui parte de esa plataforma, que contribuí con mi granito de arena y puedo darme por sentado que estuve ahí, que hay una huella en todas esas personas de mi parte, de inspiración, una gota de inspiración, un pequeño granito de arroz. Entonces eso es lo que me hace falta. Me gustaría, todavía me falta muchísimo por crecer, me falta muchísimo por gente, por impactar, y estoy trabajando en ello. O sea, esto no se acaba nunca. Es una labor difícil, complicada, pero muy, muy enriquecedora. Entonces, creo firmemente en que con ayuda de ustedes, con ayuda de muchísimas personas, voy a seguir tocando vidas para mejorarlas, ¿sí? Para sacarlas de su zona de confort y pues que hablen y dominen el inglés por todos lados. Josh, muchas gracias por tu tiempo, por todo ese aprendizaje, por todas esas cosas que nos compartiste, que sigas creando millones de cosas, que sigas inspirando a muchos latinos y a muchas personas en el mundo. Y bueno, esta es tu casa, que muchos te sigan en redes sociales. Última, ¿las puedes mencionar para terminar? Sí, por supuesto. En Instagram y en TikTok, que es donde subo mucho contenido, es @Josh D de David, o sea, Josh D Martz, M-A-R-T-Z. En YouTube me pueden encontrar igual como Josh Martz, y en Spotify pueden buscar el podcast Inglés para Rockstars, así en el buscador, Inglés para Rockstars, y les va a salir ahí. Ahí salgo con un compañero extranjero asustado, ¿no? Entonces está muy padre. Perfecto, así vamos llegando al final del Entre Todos del día de hoy. Gracias a Youth Interactiva, gracias a David en los controles, gracias a las retransmisiones en Argentina, Digital Mix, Perú, Radio NASA 21.1 FM y Ecuador con Vibra Estéreo. Y los dejo, bueno, pero a las 8 de la noche, yo siempre digo los dejo, pero hasta las 8 de la noche con el programa dedicado a la música heavy metal, El Pacto. Así nos despedimos, nos escuchamos la otra semana. Bye.